Sí, Buenas tardes, licenciado. me estoy comunicando con la licenciada coordinadora para ver la manera o la forma como vamos a solucionar este problema, porque tenemos que admitir a uno por uno. Ahí, entonces, vamos a tratar de entrar unos 15 minutos antes. Nosotros principiamos a dar la clase en el tiempo específico. Bueno, miren, jóvenes. Hemos venido desarrollando lo que se le llama el materialismo histórico dialéctico de acuerdo a lo que establece Marta Harnecker. Si ustedes recuerdan, hablamos de la etapa primitiva, hablamos de lo que era su base fundamental o sistema económico. Luego hablamos de lo que era la esclavitud con sus modalidades y también con lo que se refería específicamente a su base económica. Luego pasamos a lo que era el siervo de la gleba, los señores feudales, los señores terratenientes, capitalistas, también con sus respectivas modalidades. Y cuando se agotaba cada uno de estos sistemas, pasábamos a un sistema nuevo. Cuando estos ya no podían funcionar, porque la misma evolución exigía un nuevo cambio, un nuevo sistema, y luego entramos al sistema capitalista. Ese fue el último que estuvimos viendo, y luego entramos a lo que era el sistema socialista, vimos el sistema comunista y vimos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Se nos quedaba en el tintero algo muy importante que yo quiero que ustedes sepan. Miren, esto se nos quedó. El fascismo. El fascismo, jóvenes, miren, es creado por Benito Mussolini en Italia. Y surge después de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿en qué consiste este sistema de movimiento político, social? Miren, este es un sistema eminentemente totalitario, nacionalista, y les decía, fundado por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. A estos militantes se les denominaba las camisas negras. Ahora bien, la doctrina de carácter totalitario y nacionalista de este movimiento, existen otros similares en otros países. Esta doctrina de carácter filosófico es totalitario, es decir, eminentemente nacionalista. Cuando se habla de nacionalista es porque es prácticamente no congenia, no acepta la participación de otros sistemas o movimientos políticos de ciertas ideologías. Este sistema fascista está en contra del sistema internacionalista de un sistema social. Entonces, la diferencia es que el sistema fascista es un movimiento eminentemente nacionalista. ¿En qué consiste? Se caracterizó principalmente por ser un régimen dictatorial, oposición y liquidación, y liquidaba a los enemigos políticos. La exaltación sobre los intereses individuales, todo en el Estado, por el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Lo que les mencionaba, que el fascismo es un socialismo, pero nacional. Se opone, por tanto, al socialismo internacional. Bueno, esto nos va a confundir. Bueno, pues, para atención. Nosotros platicamos sobre lo que es el socialismo
hablábamos de un socialismo eminentemente internacional. Decíamos que quien creó el socialismo no fue Hugo Chávez, ni el presidente actual venezolano. Como consecuencia, hablábamos de el socialismo radica fundamentalmente, decíamos, que la propiedad privada, los medios de producción se encuentran principalmente en la clase trabajadora. Cuando hablábamos de la lucha de clases, cuando hablábamos sobre los aspectos eminentemente revolucionarios, entonces estamos hablando de un socialismo. Y hablábamos de un socialismo estatal. Hablamos del socialismo no estatal. Como consecuencia, entonces, vamos a ver qué es lo que nos trae el socialismo del siglo XXI. Fue creado o formulado por el alemán Heinz Dietrich, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. Ahora bien, todo esto es porque para cuando lleguemos al socialismo de Hugo Chávez, entonces, este término adquirió de una difusión mundial desde que fue mencionado por el expresidente venezolano Hugo Chávez el 30 de enero de 2005. Este fue un foro social de carácter mundial. En efecto, ese socialismo del siglo XXI iba enmarcado con una filosofía de unos principios eminentemente altruistas y de beneficio de carácter social. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, el modelo de Estado socialista del siglo XXI es de carácter revolucionario, con una filosofía y economía marxista. Este socialismo se sustenta en 4 ejes. Desarrollo democrático regional. Es decir, pues, que se refería a un aspecto eminentemente regional que se relacionara desde el punto de vista con todos los países en una forma eminentemente democrática, con economía de equivalencias, es decir, que todos los productos prácticamente fueran en una forma donde hubiesen en efecto utilidades, pero fueran equitativas. Hablaba de una democracia participativa y protagonista. Es decir, que si existían otros partidos políticos, debiese de haber elecciones eminentemente democráticas. La organización de base, que debiesen de tener todas esas organizaciones. En otras palabras, entonces, ya con esa explicación, entramos a lo que es el desarrollo económico regional. El índice de desarrollo democrático es una elaboración conjunta que analiza y mira el comportamiento de los países latinoamericanos en esa forma eminentemente democrática. Mide 4 dimensiones, principalmente la democracia latina, en América Latina, el cumplimiento de las condiciones formales de la democracia. Es decir, que el plan estaba eminentemente bien estructurado. Luego, el ejercicio de derechos políticos y libertades civiles de los ciudadanos. La calidad institucional y la eficiencia política. Y luego el ejercicio del poder efectivo para poder gobernar. Es decir, que ese proyecto estaba muy bien elaborado y muy bien planteado, en donde prácticamente América Latina, en esa convención que se dio, hizo el planteamiento de Hugo Chávez, pues ya estaba convenciendo. Luego seguimos a una economía de las equivalencias. Trata de la idea
de tener una economía en la cual todos tengamos recursos equitativos, lo que yo les mencionaba. Este sistema, perdón, hace que casi se eliminan las injusticias sociales causadas por la falta de recursos económicos. Y Venezuela, con esa economía petrolera que tiene, realmente hubiese sido uno de los países abanderados de América Latina. Luego tenemos lo que es la democracia participativa y protagonista. La democracia participativa es aquella en donde se tienen en cuenta la voz y el voto. Esta forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que las que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. La democracia directa. La democracia directa es cuando nosotros vamos y ejercemos nuestro voto. Y en esta otra forma de representativa, nosotros pudiésemos delegar la representación para determinados actos de carácter legal. Luego, organización de base. El término organización de base sirve para identificar a las organizaciones de carácter social o político más cercanas a la localidad a la que sirven. En teoría, la organización de base es la célula más pequeña y más relacionada con el pueblo llano. Esta organización se le llama organización o base, que es la célula más pequeña. Esta terminología de células o de conformación de juntas directivas de partidos políticos, vamos a ir a juramentar una junta directiva de nuestro partido. Las organizaciones anteriormente le llamaban organizaciones de base. Y decíamos, es determinada célula que se encuentra en determinado lugar. Terminología usada ya por partidos eminentemente de carácter revolucionario. Bueno, en la organización de base se entregan las propuestas concretas, tanto en la economía política como en la participación democrática de la ciudadanía para construir una sociedad libre de explotación, siendo necesario un reforzamiento radical total, democráticamente controlado por la sociedad para avanzar el desarrollo. Eso son los principios y las bases fundamentales del socialismo. Si ustedes se dan cuenta, es la participación de todos los países latinoamericanos, en donde exista justicia social, en donde se dé la participación directa y también en forma representativa. Ese es el socialismo. Ahora miremos qué fue lo que pasó con el socialismo del siglo XXI que habla Hugo Chávez. Él se refería a la solidaridad, él se refería a la fraternidad e igualdad. Sí, en efecto, son principios fundamentales en un sistema eminentemente democrático o socialista. Cuando hablamos de solidaridad, es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Cuando hablamos de una solidaridad, puede ser que hayan invasiones de nuestros países latinoamericanos y debe de existir entonces la solidaridad y el apoyo mutuo en aspectos de carácter eminentemente difíciles. Fraternidad, afecto y confianza, propio de hermanos o de personas que se tratan como hermanos.
asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas. Es decir, que debe de existir esa hermandad entre los países latinoamericanos. Y luego habla de la igualdad. Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o característica. Si ustedes se dan cuenta, ese socialismo del siglo XXI era un proyecto de carácter filosófico muy ambicioso. Ahora entramos, ¿qué fue lo que pasó? Todo de lo mencionado anteriormente fue un fracaso rotundo. De este laboratorio realizado en Venezuela fue una retórica, fue una repetición, fue una cantaleta. Y como consecuencia se dio la gran frustración de grupos políticos. Se han apoderado de las instituciones de justicia manipulándolas, así como estructura de valores, oferta y demanda. Todo fue una fachada ideológica, gobernada por dictadores, ofreciendo solvencia económica para sus habitantes, basada en la dictadura de la pequeña burguesía. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de la lucha de clases en el sistema capitalista, aquí se da una dictadura de la lucha del proletariado. Si ustedes recuerdan que lo vimos. Y esa dictadura de la lucha del proletariado es cuando desplazan a la burguesía y son los trabajadores quienes toman el poder. Entonces, aquí en Venezuela lo que sucede entonces es que se da una dictadura de la pequeña burguesía. No es una lucha es una lucha de clases, pero no del proletario, sino que de los ricos, de las personas que tienen los medios económicos. Y hay algo interesante. Con esta dictadura de la pequeña burguesía, desplazan completamente a la lucha, a la estratificación de clases con el apoyo de Castro, de Fidel Castro y de Lula da Silva. Cuando Lula da Silva estaba de presidente en Brasil. En 1966, enero, con las declaraciones de olas, ciertas instituciones. Entonces, estas elecciones fraudulentas e indefinidas crearon una cultura donde se pierden las virtudes de libertad de pensar, niegan la presencia de presos políticos, porque los eliminan, violando los derechos humanos, existiendo una gran pobreza y migración de sus habitantes. Hoy, Estados Unidos de América ofrece todavía recompensa por su detención, donde han embargado cuentas bancarias de lavado de dinero por narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos. Entonces, ha sido esa lucha de clases que la media burguesía se ha apoderado del poder. El régimen totalitario, decíamos, chavista, presidido por Nicolás Maduro Moros, quien fue designado a dedo por el exgobernante Hugo Chávez Frías a finales del 2012, antes de fallecer, ha decidido festinadamente convocar a la celebración de elecciones legislativas, decíamos, para el 6 de diciembre del 2020, en las que la mencionada dictadura
abanderada por el socialismo del siglo XXI, perpetuara otro fraude electoral, lo cual se dio. Eso fue en el 20. Los 27 partidos políticos democráticos de la oposición política acordaron no participar en dicha farsa electoral y asimismo convocaron a la suscripción de un pacto nacional de ofensiva para la salvación de Venezuela. La alianza opositora, fíjense ustedes, en su manifiesto político denunció todas las arremetidas y violaciones que ha cometido la dictadura de Maduro en contra del derecho a elegir del pueblo venezolano, el sistema electoral, la Asamblea Nacional y el proceso fraudulento actualmente convocado, el cual solo busca favorecer los intereses del régimen en contra de los venezolanos. ¿Qué significa entonces? Que Maduro cooptó todas las instituciones del Estado, en donde prácticamente él tenía el poder absoluto. Y como consecuencia se dio todo en dos y en varias veces lo que era el fraude eminentemente electoral. Bueno, por cierto, cabe advertir que en recientes declaraciones, el ex asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en aquella época, John Bolton, aseguró que la salida del poder de Maduro es eminente, aunque reconoció que la terminación del régimen de Maduro se tornó difícil debido al apoyo cubano, y asimismo afirmó que el alto mando de las Fuerzas Armadas venezolanas no quieren dejar sus negocios con el narcotráfico. Quiere decir entonces que el Estado venezolano ha cooptado todas las instituciones del gobierno, incluyendo lo que es el ejército, quien está imbuido, está involucrado en todos los negocios con el narcotráfico. Como consecuencia, teniendo el apoyo de la Unión Soviética, teniendo el apoyo de Cuba, Venezuela y de otros países de carácter socialista, entonces es cuestión de que realmente Estados Unidos, como un ente eminentemente político y democrático, asesorado por la ONU, por organizaciones internacionales, por la OTAN, y que todos ellos están eminentemente en reuniones viendo de lo que sucede internacionalmente, no han pensado nunca o han pensado derrocar el gobierno venezolano. Pero realmente ellos miran las grandes consecuencias que se están dando a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de Rusia, de Rusia invadiendo los países europeos. Bueno, vamos con lo que es el materialismo histórico dialéctico. Y hoy entramos en lo que es el origen y evolución del derecho agrario. Voy a abrir un pequeño paréntesis para informarles que me acaban de enviar ya el calendario de exámenes. Y nosotros, quiero decirles que los exámenes principian el 22 de agosto y derecho agrario es el 24. Tal vez cuando termine la clase les puedo dar las fechas de los exámenes. Bueno, ya con todo lo que hemos venido analizando, hemos venido estudiando, y cada una de las cátedras han sido prácticamente tipo conferencias magistrales. Jóvenes, el día del examen, no viene con sesgo. Sencillamente viene desde el punto de vista de lo que hemos hablado y lo que hemos estudiado.
En el transcurso de la semana, yo les voy a enviar el programa en donde ustedes, pues, por internet o pueden conseguir los libros en donde está específicamente detallado cada uno de la temática que estamos desarrollando. Yo a través de consultas he ido actualizando el programa y los temas prácticamente son los mismos, jóvenes. Bueno, ¿cuál es el origen y la evolución del derecho agrario? Miren, ya lo analizamos y lo vimos desde el punto de vista de un desarrollo histórico desde la etapa primitiva hasta un sistema eminentemente socialista. Entonces, el origen del derecho agrario surge a finales del siglo XIX. El derecho agrario, jóvenes, lo agrario lo mencionábamos que esto viene desde la época del estudio de las 12 tablas y del código de Hammurabi. Pero ahora en el siglo XIX, siglo XX, ¿cómo es que surge? Por los factores económicos, sociales, jurídicos e ideológicos, hasta culturales, en Italia y se extiende por toda la geografía europea. En países como Francia, España y Portugal, alcanzando países de Iberoamérica. Una vez que estos factores políticos y sociales estén acordes con el sistema jurídico en torno al tema agrario, donde surge de forma inmediata el derecho agrario. En otras palabras, no confundir ustedes en la antigüedad en donde surgió el derecho agrario. ¿Qué códigos se utilizaban para el estudio? Y en América, en donde surge el derecho agrario, también ya lo vimos. Entonces, como consecuencia, ya trae una nueva evolución. Está actualizado y surge prácticamente a la par de lo que es el derecho laboral. Porque si ustedes abren el código laboral, ahí van a encontrar ustedes los considerandos, que es democrático, que es analítico, que es representativo, que es objetivo, que es realista. Esos mismos considerandos, esos mismos principios son los que se miran también en el derecho agrario. Entonces, entonces esta rama relativamente moderna del mundo del derecho, si estamos que la agricultura lleva más de 10.000 años acompañando al hombre y las disputas y las negociaciones por los temas agrarios que son tan antiguos como la vida misma. ¿Por qué es tan antiguo? Porque cuando hablábamos de los sistemas esclavistas, el feudal, se daban los intercambios, se daban las explotaciones, se daba esa base fundamental del señor esclavo y el esclavista, se daba el señor feudal y el siervo de la gleba. Y en el capitalista se daba el terrateniente y se daban los campesinos. Entonces, en la actualidad, en la Italia del siglo XIX, encontramos las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario. Fíjense pues, esto es muy importante y viene en el examen. Miren pues, en Italia en el siglo XIX podemos encontrar las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario. Todos los doctos o todas aquellas personas que se dedicaban al derecho civil
comienzan a interesarse por las normativas agrarias y a realizar estudios en profundidad. Todos los profesionales, todos los partidarios del derecho civil principian a analizar y a estudiar lo que es en profundidad los aspectos agrarios. Estas personas pioneras de la codificación agraria fueron conocidas y diferenciadas como la escuela toscana. Los civilistas entonces se inician o participan de esos estudios y análisis con la escuela toscana, que se dedica específicamente al derecho agrario. En 1922 hizo una publicación con el título Distrito Agrario, que en italiano significa derecho agrario. Me explico. Los partidarios del derecho civil se interesan y comienzan a hacer estudios y análisis en profundidad de la materia de lo agrario. Y existe, a diferencia de ellos, la escuela toscana, que esta específicamente se dedica al derecho agrario. Pero surge la escuela de Nápoles, dedicada exclusivamente al derecho civil. En el examen se les puede preguntar, ¿cuál es la diferencia que encuentra usted entre la escuela de Nápoles y lo que es específicamente la escuela toscana? Entonces, la escuela toscana se dedicaba específicamente al estudio del derecho agrario, mientras la escuela de Nápoles se dedicaba a los aspectos eminentemente de carácter civil. Algunos pensadores sostienen que el derecho agrario proviene de la Francia del siglo XVIII y más concretamente de la codificación civil, fíjense, establecida por Napoleón por el año de 1804. Significa esto que el Código Civil, el aspecto civil, vienen estudiando aspectos agrarios, cuyas ideas revolucionarias sobre la libertad del ser humano abarcaban todos los bienes, incluidos los terrenos agrícolas. Significa entonces que con el derecho civil era más generalizado y más amplio, con ese Código de Napoleón, en donde se estudiaban y se analizaban aspectos de carácter agrícola, utilizando el Código Civil. Sin embargo, la escuela toscana se dedicaba específicamente a los estudios agrarios. Entonces, el debate sobre los recursos agrarios debieran suscitar la creación de su propia codificación, separándola, por tanto, del derecho civil. Entonces, ya con los estudios avanzados, ya las personas civilistas se dedicaban específicamente entonces a esa separación, en donde separan lo agrario y el derecho civil. Esto le viene a darse en los siglos en Italia en 1928 y en 1932, estudiando en profundidad las limitaciones en función de los asuntos legislativos y didácticos, para demostrar que por sí mismo el derecho agrario merecía su propia autonomía. Entonces no tenemos por qué perdernos cuando hablamos de la escuela toscana y cuando hablamos de los aspectos de carácter eminentemente civil.
la escuela toscana, que se dedica específicamente al estudio y al análisis del derecho civil. Luego el derecho civil es más amplio y lleva consigo también los estudios y análisis agrarios de los terrenos agrícolas. Pero posteriormente existe la codificación y la separación entre ambos, en donde lo civil se dedica eminentemente a lo civil y ya después surge entonces el derecho agrario como un derecho que un nuevo derecho agrario con su propia autonomía. Y esa propia autonomía está basado específicamente en los considerandos que tiene el código laboral. Entonces, los antecedentes del derecho agrario moderno, es el resultado de una evolución histórica jurídica que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas de profunda inspiración social. Con estas normas se ha pretendido dar respuesta a las exigencias de una clase social que continuamente y en razón de sus necesidades se ha inclinado a demandar por parte del Estado. Las satisfacciones de una serie de prestaciones para fines de elevar su condición económica, social y su dignidad como persona humana, y de aquí que el agrario tiene un profundo sentido económico social. Si miramos a los considerandos del Código Laboral, dice que el Código Laboral es de una característica eminentemente de carácter social. Sí, lo mismo entonces el derecho agrario moderno es el resultado de una evolución histórico-jurídica que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas de inspiración social. Cuando hablamos de esa norma de inspiración social, jóvenes, estamos hablando lo que regula nuestra Constitución con respecto a los principios de igualdad en condiciones y en derecho. Cuando habla nuestra Constitución de la protección de la tenencia de la tierra, la protección a los grupos étnicos cuando se refieren a aspectos eminentemente sociales, con la regulación también de la tierra para estos grupos étnicos, su protección. Entonces, este derecho agrario moderno lleva consigo la inspiración filosófica de esa ayuda, esa igualdad de derechos que nuestra Constitución lo está regulando. Entonces, aquí hay algo muy importante. La normativa agraria, entonces, de rango constitucional es el resultado de esa profunda evolución jurídica, en la que la propiedad ya no queda sujeta a los caracteres absolutistas. Es decir, pues relacionado con esos regímenes políticos, en donde esos regímenes políticos tienen todo el control de la economía. Entonces, ya no queda sujeto a los caracteres absolutistas que le fueron atribuidos por la ideología liberal de la Revolución Francesa, sino que abandonan los principios de laissez-faire. ¿Cuáles son esos principios? Están en lo que es en la Revolución Francesa, que significa dejen hacer y dejen pasar. Constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno y es una parte clave del capitalismo,
de libre mercado. Aquí entonces nosotros ya regresamos y analizamos nuestra Constitución y que estamos enmarcados en un sistema eminentemente capitalista, en donde el empresario, desde luego el latifundista o el terrateniente, produce y él esos productos los pone en el mercado, en el libre mercado a nivel internacional o bien internamente. Entonces, dicha ideología comparta y se pasa del Estado liberal, entonces, al Estado social de derechos. Ya de todos esos sistemas que hemos venido analizando, ya pasa a formar parte a un sistema eminentemente social. Y con este nuevo orden del Estado tiende a inmiscuirse en las relaciones de los particulares, imponiendo limitaciones y cargas a la propiedad. Se trata entonces de la consagración de los derechos humanos, económicos y sociales. Entonces, el aspecto agrario como derecho regula la actividad productiva agrícola, en la cual la propiedad de la tierra goza de una importancia cardinal. Sin el proceso pierde la razón de ser, pues los sujetos agrarios a quienes les ha sido reconocido protección de sus relaciones a través de las normativas jurídicas en todos los niveles, necesitan de un proceso para hacer realmente efectiva esa protección. Desde el punto de vista entonces técnico jurídico, nos explicamos cómo el derecho civil tuvo necesidad inicialmente de cercenarse para dar paso al derecho mercantil, el derecho internacional posteriormente a otras normas jurídicas, dentro de las que destaca el derecho laboral y el derecho agrario. Juzgando entonces objetivamente el derecho agrario con sus modalidades y características actuales, vemos que la razón estriba en la insoslayable necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. Insoslayable. En dos aspectos esenciales. Uno, que la agricultura como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales no se puede prescindir. Juzgando objetivamente el derecho agrario con sus modalidades. La primera, la agricultura como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales. Estas no se pueden prescindir. B. El hombre del campo, pequeño propietario o asalariado en sus grandes expresiones masivas, se encuentra rodeado de factores, circunstancias que lo sumen en una explotación y miseria, en tanto que los latifundistas nacionales y extranjeros mantienen en abandono sus tierras y viven rodeados de opulencia. Como consecuencia, entonces, el derecho agrario y ambiental contemporáneo, en apreciable parte, se está forjando con sentido de lucha para lograr la justicia social en el campo, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población al arribar al plano de la especulación científica.
La cuestión agraria viene siendo estudiada fundamentalmente entonces desde el punto de vista económico, jurídico y sociológico, y aspectos eminentemente culturales, como mencionábamos anteriormente, con bases doctrinarias y métodos propios. El doctor Antonio Merchant nos manifiesta que sin un orden jurídico nuevo no puede haber reforma agraria. ¿Por qué? Porque desde el movimiento del 44, desde la creación del decreto 900 de la reforma agraria, se ha venido trabajando, solucionando solamente problemas de carácter inmediato con la ley de transformación agraria del decreto 1551. Y como consecuencia de ello es que no se le ha dado una solución eminentemente completa a la solución de los problemas, que existen más de 2000 problemas a nivel nacional. La Secretaría de Asuntos Agrarios, decíamos, ProTierra, Contierra, ProTierra, realmente no han participado en cuanto a la solución de los problemas de limítrofes y los problemas de tierras a nivel nacional. Entonces, como consecuencia, tenemos dos problemas de carácter social, económico, cultural, político. Ahora bien, hay algo muy importante. En la quinta conferencia regional de la FAO en Costa Rica, esta FAO es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. En esa reunión de Costa Rica se probó que el régimen legal de la tierra debe ser regido por un derecho especial y autónomo. Por eso es que el derecho agrario tiende a ser un derecho de carácter autónomo. En Roma de 1959 se reconoció crear un instituto para estudiar problemas de la tierra. Ese estudio no solo de diversas legislaciones agrarias, sino del derecho agrario y los principios generales de esta nueva ciencia. En el seminario de Montevideo sobre problemas de la tierra en 1559, se creó la Asociación Latinoamericana de Derecho Agrario, y en la sexta conferencia del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, la FAO, y la quinta de la OEA en México de 1960, se recomendó la existencia del derecho agrario cuyas características esenciales son, fíjense, estas características son las del Código Laboral, una disciplina jurídica autónoma, de contenido específico y propio, diferenciada de las otras ramas del derecho. Autonomía científica, didáctica y legislativa. Y legislativa. Además, se dijo que mientras las normas del derecho positivo latinoamericano que rigen el derecho agrario no sean sustituidas por las que aconsejan las nuevas figuras jurídicas del derecho agrario. Y será muy difícil que las recomendaciones y resoluciones de estas conferencias internacionales puedan ser realidades. Son numerosos los factores de todo tipo que fueron clave para el nacimiento del moderno derecho agrario que hoy en día conocemos. Hasta entonces abandonado el uso y disfrute particular de cada ser humano y con la ayuda de un pésimo derecho civil que interferiría de sobremanera en su nacimiento. Entonces, son tres los factores creadores del derecho agrario. El capitalismo, la crisis del derecho privado y la evolución constitucional. Acá
Nos vamos a quedar jóvenes. Y el próximo día viernes estén presentes porque vamos a trabajar lo que es los factores creadores del derecho agrario. Vamos a trabajar también lo que es la crisis del derecho privado. Vamos a trabajar también lo que es la intervención de los aspectos agrarios en las sociedades modernas. Como consecuencia de la clase del día de hoy, pues las disculpas de la misma en virtud de la problemática que hemos tenido. Aquí nos quedamos el día de hoy y nos miramos el próximo viernes, día de la clase, a la hora respectiva, jóvenes. Pasen ustedes feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado.